¿Qué tal? Muy buenas noches. A nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida. Yo soy Alfredo Lecona y esto es Punto y Contrapunto. Mientras Estados Unidos nos tiene al borde de un ataque, en México ayer se dio a conocer una entrevista donde el expresidente de la constructora brasileña Odebrecht en México desmintió las declaraciones hechas por Emilio Lozoya ante la FGR. ¿Qué implicaciones tiene esto para el caso? Y en Guanajuato el horror no para. La semana pasada se encontraron dos fosas, una de ellas ubicada en pleno Salvatierra. Es la fosa más grande localizada hasta ahora en la entidad. Desde hace meses escuchamos que la violencia no frena en esta entidad. ¿Qué medidas deberían tomarse? ¿Cuál es el papel que debe cumplir la Comisión Nacional de Búsqueda y el gobierno local? Y como decíamos, las elecciones en Estados Unidos están a nivel cardíaco. Trump, sin pruebas, se declaró ganador de la contienda y amenazó con acudir a la Corte Suprema para frenar el conteo de votos, mientras que Biden se muestra optimista y llama a la calma. Pero no todo es caos. Este martes, 5 entidades aprobaron la regulación de cannabis, entre otras buenas noticias que también hubo. ¿Cómo vivieron las elecciones las y los panelistas de esta noche? No te vayas, estos son los temas de esta noche, ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer, la organización periodística Quinto Elemento Lab presentó una entrevista donde Luis Alberto de Meneses Weil, exrepresentante de Odebrecht en México, desmintió a otro involucrado de la red de corrupción y sobornos contada por la constructora en varios países del mundo. Meneses dijo que las declaraciones hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, son, por decirlo menos, imprecisas. Específicamente dijo que los 10 millones de dólares que le dio a Lozoya fueron solo para el uso del exfuncionario mexicano, que nunca habló con nadie más ni estuvo enterado si ese dinero se usó para comprar votos legislativos o financiar campañas. Veamos el contexto. El único funcionario mexicano que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht fue Emilio Lozoya y es el único que sabe lo que hizo con el dinero. El ex representante de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weil, desmintió las declaraciones hechas por Lozoya para conseguir un trato como testigo colaborador de las autoridades mexicanas. Según Meneses, preso en Brasil, el único funcionario mexicano con el que tuvo trato directo fue Lozoya. A través de su abogado, Meneses dijo a la organización Quinto Elemento Lab que lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Weil. En agosto pasado, el exdirector de Petróleos Mexicanos declaró ante la Fiscalía General de la República que recibió de la constructora brasileña millones de pesos que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Según Lozoya, desde 2010, Odebrecht y Luis Weil le ofrecieron a Peña Nieto apoyo para su candidatura. Lozoya, acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude, aseguró que los recursos que recibió de Odebrecht se usaron para sobornar a legisladores para conseguir la aprobación de la reforma energética y negociar el contrato firmado con la petroquímica Etileno 21. Añadió que Odebrecht sabía que los recursos que aportó eran para influenciar y apoyar las gestiones de Peña Nieto. Meneses dijo que Lozoya intenta adjudicar a la constructora pagos que no hizo. En 2017, Meneses acreditó ante la justicia brasileña que entre 2012 y 2014 entregó 10 millones de dólares a Lozoya. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Lecona? ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, querida. Aide Reyes, asesora legislativa y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Qué gusto tenerte por acá, Aide, bienvenida. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Gracias, un privilegio compartir esta mesa con todos ustedes. Lo mismo decimos aquí. También nos acompaña Josafat Hernández Cervantes, economista e investigador de la UNAM. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista. Bienvenido, Gonzalo. Buenas noches. Alfredo, muchas gracias. Un gusto estar aquí. El gusto es todo nuestro. Y si quieres empezamos contigo, Gonzalo. ¿Cómo ves lo que va saliendo de todo el camino largo que todavía le queda al caso Odebrecht en México? Mira, es normal dentro de los procedimientos penales que haya acusaciones encontradas y hasta contradictorias. Es parte normal de los procesos. Lo que me parece que es muy delicado desde la perspectiva del propio Emilio Lozoya es que él pierde absoluta credibilidad por cuanto hace a sus acusaciones y en ese sentido pone en peligro su propia estrategia que se sustenta en este famoso criterio de oportunidad para ser considerado como testigo colaborador y que eventualmente la Fiscalía no ejerza la acción penal en contra de él. Es decir, se debilita su propia posición y su propia acusación. Pero más profundo y delicado me parece es que
desde una perspectiva macro perdemos de alguna forma el móvil del delito. Y no me refiero necesariamente a Lozoya, sino a Videgaray y al propio Peña Nieto. Porque la acusación de Lozoya estaba estructurada de tal forma que esos $10,5 millones que recibió de parte de Odebrecht, los recibió por instrucción de estos dos y que fueron utilizados una parte para la campaña de Peña Nieto y la otra para corromper a legisladores en el contexto de la reforma energética. Si fuera el caso que se trata de la única prueba que tuviera la Fiscalía para vincular a Videgaray y a Peña Nieto, entonces en ese sentido el móvil o la articulación de la estrategia para poder desmantelar esta estructura de corrupción criminal, pues se cae por el suelo. Dicho de otra forma, Lozoya se queda solo en la acusación. Y por supuesto que a mí no me parece coincidencia que esta declaración salga unos días después en que la Fiscalía General de la República libró una orden de aprehensión en contra de Videgaray como exsecretario y coordinador de la campaña de Peña Nieto. Es decir, es demasiada la coincidencia que esta declaración le viene muy bien en su defensa y para deslindarse de cualquier responsabilidad penal que pudiera tener en el contexto del caso de Lozoya y del caso más grande de Odebrecht en México. Claro. Aide, ¿coincides con Gonzalo? Ciertamente muchas personas desde que empezaron a pasar todas estas cosas o a conocerse estas cosas en meses recientes, principalmente cuando llegó a México Emilio Lozoya Austin, pues deseamos o insistimos que es necesario un maxi proceso, pero pues yo coincido en varios puntos que menciona Gonzalo. Parece que desde la Fiscalía General de la República no se están haciendo las cosas muy aseadas. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo coincido con la parte que comenta de que es una coincidencia extraña esta declaración que hace este exfuncionario de Odebrecht justo después de esta orden de aprehensión que liberó la Fiscalía. Sí. Sin embargo, creo que todavía falta parte del proceso. Yo creo que hay que esperar. Ya el presidente también lo comentó, que va a estar pendiente de las investigaciones que restan. Yo creo que eso es importante. Sin ser un especialista en materia legal, como varios de los compañeros de la mesa, sí quiero expresar que por supuesto que no podemos, no es por defender lo que dice Lozoya, sino yo creo que también ya está muy reiterado este tema de Odebrecht como una empresa que se la pasó corrompiendo a muchos gobiernos en América Latina, teniendo consecuencias funestas en varios casos de ellos, o en varios casos, bueno, un caso de un suicidio, ya ustedes pues lo saben, también el caso de un presidente pues encarcelado. Hay muchos políticos siempre vinculados con el tema de Odebrecht y todo tiene que ver siempre con sobornos. Entonces, me parece que no hay ingenuidad en esta parte de la declaración que hizo este señor. Yo creo que habrá que investigar y ver qué pruebas faltan por aportar. Yo creo que es muy importante también conocer eso. Espero que en lo que resta, falta me parece la mitad del periodo para poder acabar con esta investigación y ojalá en lo que resta de este tiempo podamos conocerlas para podernos ya formar más, pues los que saben de leyes de derecho de manera muy estricta, pues sepan realmente qué está pasando con esta parte legal y la opinión pública y la sociedad en general, pues que también sepamos, tenemos derecho a saber exactamente qué es lo que está pasando, qué pruebas se han aportado y más allá de que pierda credibilidad o no, hay que ver también como sociedad que esta empresa se la pasó corrompiendo de una manera macro a los gobiernos latinoamericanos. Claro. Josafat, ¿tú cómo estás viendo el caso? Menciona Aide de este compromiso que tiene el presidente por darle seguimiento al caso. ¿Tú crees que está siendo adecuado este seguimiento, pues hasta público, verbalizado por el presidente en las propias mañaneras, cuando pues él realmente no tiene nada que ver en el proceso penal? Josafat. Perdón, es que como que se cortó un poquito. ¿Me podrías otra vez formular la pregunta? Claro que sí. Te decía que el presidente acostumbra informar luego en las mañaneras o hacer declaraciones en torno al caso, que si viene, que si va Lozoya de un lado a otro, pero ¿por qué él? ¿Por qué el presidente si él no tiene realmente participación en el proceso penal y la Fiscalía General de la República es independiente? Sí, bueno, yo creo que el presidente, digamos, él tiene derecho a opinar como cualquier otro ciudadano. Yo creo que él al final es alguien que emite sus juicios. Me parece que es muy importante en este caso dar pues mucha importancia al proceso legal, como ya comentaban anteriormente, sobre todo pues más bien que se presenten las pruebas. Lozoya pues presentó, digamos, una declaración
Esta declaración a su vez fue pues analizada por los diferentes abogados, etcétera, y luego hay otros colegas que en este caso, como es el exdirector de Odebrecht, y son declaraciones que parecen estar en contradicción con lo que dijo Lozoya. Entonces lo que necesitamos es que se investigue más, que se corroboren, que se busquen pruebas y que, digamos, la gente que tenga que declarar, declare. Me parece que aquí es muy importante darle certidumbre a la población y en todo caso pues tomar en cuenta lo que dice el presidente simplemente como un llamado de parte de la gente, del pueblo, a que se tenga que esclarecer el procedimiento legal. Muy bien. Lisa Sánchez, ¿cuál es tu punto de vista? Nos dice Josafat que el presidente opina como cualquier otro ciudadano y también está esta situación que por cierto nos ha tocado de la acusación de traición a la patria que intentó fijarle la Fiscalía General de la República a Luis Videgaray. ¿Cómo lo estás viendo tú, querida Lisa? Sí, pues bueno, no es cualquier ciudadano y evidentemente en esta mesa hemos discutido cuáles son los riesgos de, digamos, como sobreventilar información sobre los casos. En su momento recordarán que cuando se filtró la declaración de Emilio Lozoya discutíamos en esta mesa cuáles podían ser las implicaciones del famoso efecto corruptor del proceso, ¿no? Que si se asume la culpabilidad de las personas y de pronto se hace un juicio sumario público, pues eso puede afectar pues la viabilidad misma del proceso. Ahora, yo creo que contra Emilio Lozoya van a pesar más de un proceso y creo que por el que está vinculado, que son los famosos 10 millones que se le dieron para la campaña presidencial del entonces candidato Peña Nieto, pues es el menor. Ayer actualizaba Animal Político justamente cuáles eran las posibles investigaciones que la FGR podría fincarle y bueno, evidentemente ahí está la atribución de contratos privilegiados a Odebrecht, pero esos por, digamos, más de 470 millones de dólares. La creación de al menos 50 empresas fantasma también para hacer la asignación de recursos a estas empresas, un poco en el mismo esquema de la estafa maestra. La posibilidad también de que la UIF esté investigando justamente la creación de estas empresas y la vinculación de Lozoya con ellas. Y que recordemos que en ese mismo reportaje justamente lo que se nos decía es que no hubo ese acogimiento al principio de exclusividad al momento de hacer su traslado a la Ciudad de México, digamos su extradición, y por lo tanto pues Emilio Lozoya sí podría estar enfrentando otros procesos adicionales al que motivó su extradición de Málaga a la Ciudad de México. Segundo elemento interesante, yo creo que en esta trama no solo es el tema de la traición a la patria a Luis Videgaray, sino también justamente pues la pérdida de todos los amparos de este otro señor Emilio Cebadúa, oficial mayor de Rosario Robles, también involucrado en grandes escándalos de desaparición de más de 7,000 millones de pesos a través de las empresas fantasma y las universidades públicas, que fue la estafa maestra, y que bueno, después de perder todos los recursos legales para no pisar la cárcel, ni siquiera acercarse a declarar, pues hoy se está ofreciendo como testigo protegido para acogerse a la misma figura que Emilio Lozoya, que sería pues el famoso principio de oportunidad para ser un testigo protegido de la Fiscalía y entregar a su jefe. Creo que ahí lo que vamos a estar viendo es cómo se va cerrando un poquito el cerco contra el expresidente Peña Nieto, y de nuevo lo que reiteraríamos y esperaríamos de la Fiscalía pues es un proceso diligente, suficiente, con las pruebas necesarias en tiempos, sobre todo considerando los posibles efectos de la pandemia, pues que permitan que ninguna de estas tres figuras evada la justicia si es que hay pruebas suficientes para imputarles algún delito. Sí. Gonzalo, déjame volver contigo porque me salta esto que dice Elisa, cosas que, por cierto, que algunas de ellas coincido, sobre el uso de los criterios de oportunidad, o el criterio de oportunidad. ¿No se está convirtiendo más como en un criterio de impunidad? Yo escuchaba por ahí decir a un abogado en la mañana, referirse a este término de esta forma. ¿Cómo estás viendo tú que se está aplicando este criterio de oportunidad a estos personajes y si se está dando un uso político al mismo o estamos ahora sí que en derecho? ¿Cuál es tu opinión como constitucionalista? No, mira, yo creo que es completamente normal estos criterios de oportunidad. Por supuesto que la víscera nos llevaría a pensar que un personaje como Lozoya o como Javier Duarte, que todo sometió a un procedimiento anticipado, pues los queremos ver en la picota o cuando menos 100 años en la cárcel y que regresen todo lo que se robaron. Pero estos procedimientos
son de relativa nueva creación desde el 2008 a partir del sistema penal acusatorio y son parte de la normalidad de los procedimientos penales y tienen una funcionalidad específica que en realidad es llegar a verdades mayores o verdades más grandes. Tú referías a los maxiprocesos, yo los entiendo así, como las grandes cadenas de corrupción y no solo las personas que cometieron esos delitos, sino el sistema normativo e institucional que permitió que los cometieran. Y en ese sentido tienen una funcionalidad específica. Lo que pasa es que también en México cada cosa que agarramos la terminamos medio manchando. Pero en sí mismo como institución jurídica creo que es buena y pertinente. Y si en este caso Lozoya termina dando elementos para desmantelar una cadena de corrupción delictiva y que, digamos, peces más grandes terminen en la cárcel con mayor responsabilidad en esos hechos, terminará siendo una buena noticia. Si simplemente se queda en lo que estamos ahora, que no lo creo porque coincido con Lisa en ese sentido, que le abrirán muchas más carpetas de investigación, pues será una mala noticia, sin duda. Claro. No sé si tenemos un minuto para una réplica, un contrapunto, si quisieran, Aide o Josafat. Sí, solo añadir que efectivamente Lozoya es un personaje que puede abrir la puerta a estas cosas. Hay cosas grandes, utiliza agronitrogenados, es algo que no se puede quedar en el olvido ni en la impunidad. Y efectivamente, si esto ayuda a que caiga quien caiga, en personajes políticos y estos esquemas institucionales que en efecto pudieron haber permitido que esto sucediera, se puedan erradicar y poner un ejemplo de lo que no puede seguir sucediendo en este país, pues va a valer la pena, al menos en mi caso como ciudadana, la espera de esta investigación. Yo creo que se tiene que ir más a fondo y que toda la sociedad está pendiente y hacer un reconocimiento también a las organizaciones que han aportado mucho para esta investigación. Desde hace más de un año hay varias organizaciones que estaban estudiando el caso, pidiendo información, yendo a fondo, y yo creo que también es importante reconocerles independientemente del trabajo de la Fiscalía. Muy bien, pues sí, coincido contigo, hay que reconocer el trabajo periodístico y el de muchas organizaciones que han puesto el foco en el caso Odebrecht desde hace años, cuando aquí pues sencillamente no se movía nada en la extinta PGR. Ahora vamos a una pausa, porque al regresar, la semana pasada se reportó el hallazgo de una fosa común en Salvatierra, Guanajuato. Hasta ahora es la fosa más grande localizada en la entidad y se encontró gracias al trabajo de familias de víctimas. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. 66 cadáveres fueron localizados el pasado 28 de octubre en una fosa clandestina en Guanajuato. Y fue localizada gracias al trabajo de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Es la fosa más grande localizada hasta ahora en la entidad, por lo que se espera que se localicen más cuerpos. El comisionado de búsqueda en Guanajuato informó que todavía continuará con el proceso de búsqueda. Veamos el contexto. La Comisión Nacional de Búsqueda informó el pasado 28 de octubre que localizó una fosa común en Guanajuato gracias a las investigaciones realizadas por familiares de personas desaparecidas. La fosa, ubicada en un barrio de Salvatierra, es la más grande detectada hasta ahora en la entidad. Se han recuperado 62 cuerpos, aunque según la titular de la comisión, Carla Quintana, podrían ser más. Con el hallazgo, Salvatierra se ubicó en el quinto lugar con mayor cantidad de fosas comunes entre todos los municipios del país. Quintana dijo además que hay otros puntos por revisar en Salvatierra. 3 días después de este informe, la Fiscalía de Guanajuato reportó el hallazgo de otra fosa en la comunidad de Cortázar, a 35 kilómetros de Salvatierra. En México, 71,000 personas están en calidad de desaparecidas o no localizadas desde 2006 a la fecha. Guanajuato ocupa el segundo lugar en el país con reporte de personas desaparecidas o no localizadas, con 1,216. Desde 2018, la entidad es considerada la más violenta del país debido a sus altos índices de homicidio. El gobierno federal lo ha atribuido a la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. La semana pasada, antes de renunciar a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo dijo que la detención de José Antonio Yepes Ortiz, considerado líder del cártel de Santa Rosa, el grupo prácticamente desapareció. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y empezamos, si quieres, contigo, Aide. ¿Cómo ves estos hallazgos?
se dice mucho, ¿no? México es un cementerio, las familias dicen Guanajuato es un cementerio, y tenemos esto que a mí me salta mucho, que es el silencio absoluto del gobernador y del fiscal general de la República, y un reproche directo de las familias que son quienes han buscado, que son quienes han encontrado, que son quienes con pala y varilla en mano van buscando pues esperanzas de encontrar a sus familiares. ¿Cómo ves esto, sobre todo este silencio de las autoridades en Guanajuato? Bueno, es muy triste, muy lamentable lo que pasa ahí, bueno, lo que pasa en el país. Hay varios lugares donde se siguen encontrando tristemente estas fosas clandestinas. Ahora, en particular, hablando sobre el caso de Guanajuato y este contexto que nos presentaban al principio, el lugar que ocupa en los reportes de personas desaparecidas, pues es para que el gobierno del estado de Guanajuato reconozca que esto está sucediendo, porque yo veía que había una discusión incluso ahí del término técnico de lo que era una fosa clandestina o una inhumación clandestina, y que entonces pues no se podía reconocer como tal hasta que no lo supieran de manera muy específica. Pero creo que hay cosas que no se tienen que revisar tanto. Yo estoy de acuerdo con que hay tecnicismos que se tienen que respetar, pero también hay una evidencia ahí muy dolorosa. Primero, las familias se atrevieron a empezar esta búsqueda de sus seres queridos 2 días después de la detención del Marro. O sea, antes no se atrevieron, y esto nos habla de un temor con el que viven estas personas. Entonces es muy importante hacer un llamamiento a que el gobierno estatal y también la Fiscalía no criminalice a estas familias por anticipar. Se sabe ya que hay carpetas de investigación hacia algunos de los familiares de los desaparecidos. Pues, y yo creo que habrá que ser muy prudente con esto y poderlo investigar realmente a fondo. Las familias que tienen un temor, las familias iniciaron esta búsqueda y ahora están con el dolor de poder reconocer los cuerpos y exigiendo las pruebas de ADN. Entonces creo que esa parte sí es muy importante. Ojalá las organizaciones puedan también seguir respaldando a estas familias que están en esta situación, y el gobierno pueda también acompañarles, porque creo que esta es de las partes más sensibles. Ahora, ellos lo que piden también es que pues, se les permita reconocer y acercarse. Hay algo aquí que llama mucho la atención. Son muchos jóvenes, incluso adolescentes, los que encontraron, muchas mujeres. Entonces creo que en la parte preventiva se puede revisar también con estos sectores de la población qué tipo de protección se les puede dar de manera preventiva. Sí. A ver, nada más una precisión, Aide, si me la permites, porque realmente yo llevo documentando el caso de colectivos de búsqueda en Guanajuato desde hace más de un año, que se formó el primero a tu encuentro, y no necesariamente empezaron las búsquedas a raíz de la detención del Marro, llevan mucho tiempo. El problema es que de hecho apenas acaba de entrar en funciones esta comisión de búsqueda. Las familias han cuestionado incluso el nombramiento de su titular por haber sido un nombramiento que se hizo en opacidad, dicen las familias. Y pues realmente el ojo ahí, ¿no? En los nombramientos, en las leyes que se tienen para que las familias puedan realizar esta búsqueda acompañados del Estado. Y en ese sentido, ¿cómo estamos en legislación y en instituciones, Gonzalo? Mira, yo más que referirme propiamente a eso en este momento, me gustaría referir que Salvatierra al final es lo mismo que San Fernando en Tamaulipas o Santa Fe en Veracruz, o los más de 60,000 desaparecidos que tenemos en el país, o los más de 65,000 homicidios dolosos que han sucedido en el transcurso de este sexenio. Desde el punto de vista analítico y objetivo, diría yo, es fácil culpar a Calderón e incluso a Peña Nieto de este desastre en materia de seguridad pública, y como bien lo decías en la introducción, de que México se haya convertido en un panteón. Para ejemplo, pues es claro que el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Defensa de uno y otro están presos en Estados Unidos por razones muy similares. Pero este gobierno tiene igual o más responsabilidad, más en primer lugar porque ya lleva 12 años de experiencia, es decir, él pudiera, este gobierno bien podría observar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, y sobre todo no insistir en aquello que se ha hecho mal, pero vemos que la estrategia es prácticamente la misma. Aun cuando López Obrador prometió en campaña que no iba a militarizar la seguridad pública, pues es lo que vimos con la Guardia Nacional. Incluso el famoso transitorio de la reforma a la Constitución en materia de Guardia Nacional le da un plazo de 5 años, un poquito más, para utilizar a las Fuerzas Armadas
en seguridad pública. Y esa es su gran apuesta y su gran oferta al país en materia de seguridad pública, además de el populismo legislativo que implica incrementar de manera sustantiva las penas de prisión y la famosa prisión preventiva oficiosa. Yo soy de la idea de que si no pretendemos solucionar esto de fondo, jamás nos podemos morir todos los que estamos en esta mesa y no vamos a ver a México en paz. Y solucionarlo de fondo significa atender la reforma institucional de la procuración y la impartición de justicia, significa la labor del Ministerio Público y la labor de los jueces. Si no atendemos de manera correcta, formal, seria y de largo plazo, jamás vamos a bajar esa famosa cifra negra de la encuesta nacional de victimización de 93% de delitos que no se denuncian, y de los que sí se denuncian solo se investiga el 64%. Es un verdadero drama que las familias, además de ser revictimizadas, tengan que ser las que busquen las fosas para encontrar a sus seres queridos. Es de verdad dramático que en nuestro país suceda eso, como dio cuenta el documental recientemente publicado de Marisela Escobedo. Sí. Y en ese sentido yo diría y concluiría que si no atendemos realmente las reformas institucionales que fortalezcan la procuración y la impartición de justicia, poco vamos a avanzar en este tema. Josafat, hace pocos meses había esta disputa entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Guanajuato, y de hecho el fiscal general de la República puso el dedo sobre el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, que lleva ya más de 11 años en el cargo. En sus ojos se le descompuso el Estado, y pues después de los operativos entre gobierno federal y gobierno estatal, donde resultó la captura del Marro, pues parece que ya no importó tanto esta situación de Guanajuato, sus fiscalías y su sistema de justicia. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, bueno, primero que nada me parece que lo que pasó en Guanajuato es una situación muy compleja. Nos habla del grado de descomposición social que ha tenido el país durante los últimos 14 años. Me parece que este tema de la coordinación entre las autoridades locales y las autoridades nacionales es algo que tiene que mejorar. Me parece que es muy importante en este sentido mejorar ese tipo de vínculos entre las autoridades locales, que digamos tienen que hacer un trabajo pues más fuerte de protección a la población local, de acompañamiento a las víctimas, de acompañamiento a los colectivos. Yo creo que en este escenario es muy importante que haya esa mayor vinculación. Por otro lado, creo yo, un poco pensando en toda esta situación nacional, que la espiral de violencia pues tiene que disminuir. Es una espiral de violencia que se ha generado en los últimos años y ha ido pues incrementándose. Y esa espiral es muy compleja de evitarla, ¿no? Entonces yo creo que acá la estrategia debe de ser integral, debe de ser un proceso de desmilitarización gradual, lo que se tiene que impulsar en el país. Vemos que, por ejemplo, en los últimos 2 años se han encontrado más fosas de las 4.000 que hay. 1.000 se han encontrado en los últimos 2 años. Digamos, ahí estamos viendo que este gobierno está trabajando en ese sentido. También vemos que este gobierno, pues en cierto sentido, también está persiguiendo también a los narcotraficantes, pero no es suficiente. Es muy importante, pues también aquí atender temas morales. Toda la degradación moral que ha tenido la sociedad mexicana en los últimos 30 años es algo que se tiene que echar atrás. Por eso me parece que además de la estrategia gradual de desmilitarización que se tiene que implementar, tiene que haber también un proceso de retomar valores morales, y por eso quisiera yo retomar el tema de la constitución moral que en algún momento se dijo que se iba a impulsar. Josafat, perdón, decías que hablabas del proceso de desmilitarización. ¿Tú cómo estás viendo que existe este proceso de desmilitarización? Yo lo que veo es que es un proceso muy, muy complejo. Yo creo que la militarización se ha mantenido en los últimos años. Yo creo que no es tan fácil simplemente desmilitarizar al país cuando tienes este espiral de violencia. Hay que tomar en cuenta que cuando se detiene al Marro, digamos, lo detiene la Guardia Nacional. En este sentido, eso permitió abrir un espacio de relativa paz en el lugar, que permitió a los colectivos de Guanajuato encontrar las fosas, y entonces las personas, cientos de ellos, fueron a los diferentes puntos donde estaban posiblemente los cuerpos, y empezaron con sus palas, con sus
mecanismos a buscar, ¿no? Y digamos, en este aspecto se logró. La presencia también de la Guardia Nacional allá lo que hizo fue también proteger a la gente mientras buscaban los cuerpos, ¿no? Y digamos, en este sentido yo creo que es muy importante pues avanzar en esta coordinación para la pacificación del país. Yo creo que la militarización se ha mantenido y yo creo que debe de reducirse, pero también debe de haber un proceso gradual y también bastante responsable de desmilitarización. Déjame pasar ahora con la opinión de Lisa Sánchez, porque la veo aparte que le saltaron algunas de las cosas que decías y seguramente aparte Lisa nos trae lo que sabe, datos y cifras. Sí, claro. Pues sí, efectivamente no estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho en la última intervención, simple y sencillamente porque la militarización no está puesta sobre la mesa como un proceso de desmilitarización, sino como un proceso de sobremilitarización, ya no solo de la seguridad pública, sino del resto de las actividades del gobierno civil. Y eso pues iba a costar un montón de tiempo, si no es que generaciones, poder deshacerlo, porque lo han metido hasta el último recoveco de la ley. Pero al margen de eso, creo que lo que es más importante de este tema de desaparición en Guanajuato es, uno, que hemos normalizado el horror y que entonces podemos sentirnos con la tranquilidad de venir a discutir este tema en esta mesa sin estudiar suficientemente el tema y sin ser suficientemente empáticos con las personas. Yo les quiero dar algunas cifras del drama que es Guanajuato. Guanajuato es el primer lugar de homicidios a nivel nacional este año, trae más de 3.500 víctimas en el último mes, fueron más de 400 víctimas de homicidio, pero si ponderamos por población, sigue siendo el segundo estado más violento de la República Mexicana después de Baja California, pero porque Baja California tiene muy poquita gente. Y tenemos al menos 4 municipios de Guanajuato, entre los 10 municipios más violentos del país, con unas tasas insostenibles de homicidio. Salamanca tiene 84 homicidios por cada 100,000 habitantes. Tenemos Salvatierra con 72.98 homicidios por cada 100,000 habitantes. Acámbaro, Guanajuato, con 71.54 homicidios por cada 100,000 habitantes y Celaya con 69.81 por cada 100,000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues en parte lo que estaba diciendo Gonzalo, que la estrategia de descabezamiento de cárteles, que es básicamente el corazón de la estrategia de seguridad, no de este gobierno, sino de los últimos 3 sexenios, no funciona. Y no funciona porque no sirve para minimizar o para bajar la actividad delictiva neta. Y porque tampoco sirve para lograr procesos judiciales que realmente hagan análisis contextuales de lo que está pasando y permita procesar a estas personas como el Marro por la Comisión de Actos Estructurales o Regionales, no nada más la Comisión de Delitos contra la Salud, que son súper fáciles de imputar, son súper fáciles de probar, y entonces termina esta gente purgando condenas de 10, 15 años de prisión por posesión de drogas o por tráfico de drogas, pero nunca pagan precisamente por la desaparición sistemática de personas, por la profanación de cadáveres de un montón de personas y por el homicidio o por los incluso delitos contra la humanidad que se podrían estar cometiendo en contra de comunidades enteras en el estado de Guanajuato. La respuesta del gobierno del estado, también hay que decirlo con todas sus letras, ha sido lamentable, ¿no? Tiene inexpertos a la cabeza de las instituciones clave, no solo en la Comisión de Búsqueda, sino de atención a víctimas también. Y en sistémico, y de nuevo esto no tiene nada que ver con el color de un gobierno o del otro, el estado sigue sin tener la capacidad de dimensionar y atender este fenómeno. Primero, porque no ha logrado que las fiscalías estatales entreguen todos los números para saber si tenemos 60,000, 70,000 o 180,000 desaparecidos, pero segundo, porque seguimos sin tener capacidad forense para identificar a todas estas personas y no podemos ni siquiera contar los restos óseos en número, porque ya hemos llegado al drama en muchísimos puntos del país, Alfredo, y eso tú lo sabes muy bien, en donde los restos humanos ya se cuentan en kilos, no en unidades, porque precisamente la oportunidad criminal ligada a la impunidad de la que hablaba Gonzalo hace que hoy en día las organizaciones criminales estén mucho más incentivadas a desaparecer a las personas y a pulverizar sus restos que realmente el riesgo que tienen de ser capturados y llevados a la justicia. Eso es lo que es insostenible. Bueno, pues si me permite la invitación, ahí hay un capítulo que preparamos Paulina Chavira y yo el lunes pasado en nuestro podcast de Reforma Spotify, precisamente esto que dice Lisa. Hace un año las autoridades decían que en Guanajuato, que las autoridades eran tan eficaces en Guanajuato que ni siquiera les daba tiempo de desaparecer los cadáveres. Ahí está la invitación por si le quieren echar un ojo, y hasta aquí llegamos sobre este tema para esta noche. Vámonos a una pausa. Too soon to call ha sido quizá la frase más repetida desde anoche en Estados Unidos.
es decir, muy pronto para declarar un ganador de la contienda entre Joe Biden y Donald Trump. Pero hay otros temas en los que sí hubo ganadores. Buenas noticias. Legalización de cannabis y otras sustancias psicoactivas, el triunfo de los representantes progresistas. ¿Cómo vieron la jornada y cómo la vivieron las panelistas y los panelistas? Volvemos con este tema a punto y contrapunto. Regresamos a punto y contrapunto. Una parte del mundo está suspendida frente al proceso electoral de Estados Unidos. Tras una jornada electoral que registró una participación histórica, con más de 100 millones de votos emitidos de forma anticipada y una abundante participación ayer en los centros de votación, no hubo nada para nadie. Ni el republicano Donald Trump ni el demócrata Joe Biden ganan aún la contienda. Pero eso no frenó a Trump, que salió a declarar desde anoche, en la madrugada, que ganó la contienda. Y no solo eso, su equipo legal ya inició acciones para frenar el conteo de votos en algunos estados, según él, para impedir que le roben el triunfo electoral. Un fraude, dice Trump. Así es, el mandatario estadounidense de la mayor democracia del mundo acusó al Partido Demócrata de intentar robarle la elección. Lo hizo, por supuesto, sin aportar una sola prueba. Joe Biden, por su parte, ha mantenido la calma y pidió a sus seguidores esperar, aunque asegura que se siente optimista. Pero ayer no solo se eligió al presidente, también se renovó la Cámara de Representantes, en donde los demócratas lograron conservar una mayoría, y un tercio del Senado, donde los republicanos, al parecer, retendrán la mayoría por los pelos. Respecto a otras iniciativas, una buena, de la que ya nos hablará nuestra querida Lisa Sánchez, es que 5 estados aprobaron regular el consumo de cannabis y uno más, Oregon, votó por despenalizar la cocaína y la heroína y el uso terapéutico de psilocibina, presente en varios tipos de hongo, por cierto. Querida Lisa, si quieres empezamos contigo, ¿quién mejor para hablarnos de este tema que tú? Mientras aquí se dice que el mundo de las drogas no lleva a ningún final feliz, ¿ayer hubo o no final feliz en Estados Unidos, querida Lisa? Ayer el único ganador del proceso electoral completamente declarado antes de que todos nos fuéramos a dormir fue justamente la reforma de la política de drogas, con varios estados, como ya bien decía la nota, que aprobaron la regulación de algún tipo de uso de cannabis de manera legal. Fueron 5 estados en total, 4 de ellos aprobaron uso personal adulto, la mal llamada marihuana recreativa, y 2 de ellos aprobaron el uso medicinal. Eso sumaría 6, pero resulta que Dakota del Sur lo que nos dio fue la sorpresa de que en la misma noche aprobó uso medicinal y uso personal adulto de marihuana a través de 2 referéndums de democracia directa distintos. Datos interesantes, digamos, Mississippi, que es uno de los estados que reguló el uso medicinal de la marihuana el día de ayer, rechazó contundentemente una iniciativa que le llamaron incluso la iniciativa falsa de cannabis medicinal, que era una iniciativa muy cabildeada por la industria de los derivados farmacológicos de la planta, que quería cerrar esto, como en México hizo la COFEPRIS en su momento en el sexenio pasado, a que solo se pudiera importar o producir algún tipo de medicamentos farmacológicos, y votó con una mayoría abrumadora de más de 75% el tema de la verdadera marihuana medicinal, que puede incluir incluso el autocultivo de la planta de los pacientes. Pero sin duda el gran ganador de la noche fue Oregon, que a través de la medida 109 aprobó la psilocibina para uso medicinal, y a través de la medida 110 despenalizó no solo la heroína y la cocaína, la posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas. Y ahí les va un dato nada más para saber por qué en Estados Unidos despenalizar, que quiere decir que no la sustancia se vuelve legal, pero sí su consumo personal y la posesión de pequeñísimas cantidades para el consumo personal ya no puede ser sancionado con cárcel. Es que en Estados Unidos el delito más perseguido de todos es la posesión de drogas, y se realiza un arresto de posesión de drogas que además afecta particularmente a los afroamericanos, a los latinos y a las personas pobres cada 23 segundos. Hay un arresto por posesión de drogas en Estados Unidos cada 23 segundos, y eso ha llevado a una sobrepoblación carcelaria
carcelaria, donde es precisamente Estados Unidos el país que más personas privadas de su libertad tiene a nivel mundial. Creo que el ganador fue clarísimo. La gente en Estados Unidos nos está diciendo que hay que abandonar ese paradigma de guerra contra las drogas. Se juntan 16 jurisdicciones con uso recreativo de cannabis y 35 jurisdicciones con uso medicinal, más Oregon y otras sorpresas que también por ahí se estuvieron dando, justamente como Washington, D.C., que también despenalizó el consumo de algunas plantas enteógenas o de los famosos psicodélicos. Así es. Aide, ¿tú cómo estás viendo eso? Yo decía al inicio de la participación de Elisa, tantito de broma y tantito no, que mientras allá estamos viendo estos avances, acá tenemos una campaña que de verdad yo no me explico por qué viene de esta forma desde la CONADIC, donde pues se criminaliza, se estigmatiza a los usuarios de drogas. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo creo que habría que revisar, es algo que también las organizaciones han trabajado mucho, Lisa, Sara, que muchas veces están presentes en esta mesa, han estado involucradas en ello. Es algo que se tiene que revisar y pues abrirse a todos los puntos de vista, pero obviamente yo creo que partiendo de la premisa de no criminalizar, hay que revisar. Es un tema polémico, sin duda, y más en un país como el nuestro, que para algunas cosas somos muy liberales y para otras somos muy conservadores. Pero no sé si abordamos el tema de elección. Sí, adelante. Estamos ya. Sí, ok. Bueno, ya, perfecto. Pues bueno, ayer creo que todos estábamos pendientes de esto, pero ya lo han comentado muchas veces, no es el día electoral, sino la semana electoral. Y quizá y probablemente vamos a ver secuelas de esto durante varias semanas más. Vimos una elección, desde mi punto de vista, no un Biden contra Trump, sino un Trump contra Trump. Los resultados de esto, desde mi punto de vista muy particular, es la gente que no quería a Trump votando por Biden. Independientemente de que tuviera, por supuesto, sus seguidores demócratas, etcétera, tampoco era un candidato de gran arrastre o de gran carisma, y definitivamente creo que se expresó la sociedad americana así. Creo que quedan como lecciones que se tiene que revisar. Estados Unidos tendría que repensar su sistema electoral, que pues llega a ser injusto, dado que no siempre se refleja el voto popular en la parte de la decisión final. Ahorita estamos, me parece que a un estado de que se acabe de definir, y esto va a ser muy interesante. Ahora, esta parte controvertida, ¿no?, que ya Trump está impulsando, de judicializar una elección y de que además Biden está procurando mesurar con la parte de procurar que no exista mayor polarización, sí, pues nos demuestra que ir a apostar por esta parte de dividir solo en blanco y negro no es la apuesta correcta. Ahorita la preocupación que sigue en Estados Unidos pues va a ser precisamente tratar de generar un equilibrio y una hegemonía muy difícil, porque pues a Trump no le ha ido tan mal, independientemente de que probablemente ya no sea el ganador de la elección, no le ha ido tan mal, ¿no? Los demócratas, a diferencia de como las encuestadoras preveían, no arrasaron. Entonces, creo que es algo a revisar. Y acá hay algo también que llama mucha la atención y que debemos de contemplar incluso en nuestro país, que nos quede como lección para los próximos procesos electorales. El papel que toman ya las redes sociales en las elecciones es algo muy importante. Por lo menos ahorita 5 tweets de Trump fueron bajados por Twitter, pues porque tenían algunas cosas que no estaban permitidas, y creo que son cosas que se deben de tomar con mayor seriedad, pues porque todos tenemos un acceso de manera muy fácil a las redes sociales. Sí. Los medios de comunicación tienen también gran responsabilidad, y creo que ahorita en Estados Unidos trataron de equilibrarse más, a diferencia de la elección pasada. Sí. Josafat, drogas y elecciones, por donde le quieras entrar. Sí, bueno, primero con respecto a lo de las drogas, estoy completamente de acuerdo en que se tiene que evitar la criminalización. Me parece que son muy buenas noticias lo que en Estados Unidos se dio. Yo creo que parte de la estrategia integral de lucha que se tiene que dar pasa por legalizar, digamos, el consumo de las drogas, para tratar de evitar que haya demasiado valor agregado que incentive la producción, porque al final parte de del negocio de los narcotraficantes pues es la búsqueda de una ganancia. Entonces yo creo que en ese aspecto está muy bien atacar la parte, en este sentido, de los elementos que le da valor agregado a la droga. Ahora, con respecto a las elecciones en los Estados Unidos, estoy completamente de acuerdo con la opinión que la opinión anterior. Yo lo que agregaría es que, número uno, Donald Trump tiene un gran apoyo social.
que, digamos, yo veo que no se ha podido entender por qué lo tiene. Usualmente, y de hecho ha sido algo que nos ha sorprendido a todos. A mí me sorprendió muchísimo ver que, a pesar de la pésima gestión de la pandemia que ha hecho, a pesar de cantidad de muertos que ha habido por la pandemia en ese país. Estados Unidos es el país que tiene mayor número de fallecidos de todo el planeta. A pesar de todos los problemas que ha habido con respecto al racismo, todos los problemas relacionados a la violencia de género, etcétera, ese señor tiene un gran apoyo social, y eso es un tema que se tiene que analizar. ¿Por qué él tiene gran apoyo social a pesar de todos estos grandes problemas que ha habido ahí? Yo creo que ese es un punto crucial a analizar, y yo creo que el secreto, al menos, de este gran apoyo tiene que ver con que, número uno, el sistema estadounidense neoliberal desde los años 90 hasta la fecha, digamos, tuvo un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, se generaron diversos procesos de polarización de la riqueza, y eso generó que al final se generara un gran hartazgo ciudadano. Sí. Muchísima población está harta de la situación, y me parece que en Biden ven una continuidad de ese modelo ya caduco, y en Trump ven, digamos, una posibilidad de ruptura. Yo creo que en ese sentido esta población pues apoyó a Trump porque quieren un cambio de lo que sea, pero cambiar. Y tal y como está ahora los Estados Unidos, pues digamos, no está como para darle lecciones de democracia al mundo. Me parece que ahora, con la situación que se generó, Estados Unidos pues entra en una crisis, digamos, de su sistema político liberal. La población, digamos, no está totalmente de acuerdo con cómo se ha hecho las cosas, tanto por Trump como por lado de Biden, y yo creo que en ese sentido tenemos que pensar muchísimo qué significa ser democráticos en la actualidad, porque muchas veces hay gente que le tiene miedo a la democracia, pero de fondo lo que tiene miedo es al pensamiento distinto, ¿no? Y muchas veces la verdad es hace falta, digamos, ese proceso de acercamiento a la gente para entender las razones de por qué votan por personajes como Donald Trump. Permíteme, porque ya vamos muy colgados de este bloque, para escuchar a Gonzalo Sánchez Tagle, por favor. Gracias, Alfredo. Pues brevemente, porque entiendo que ya me queda poco tiempo, yo quisiera hacer dos comentarios. El primero es la funcionalidad de los mecanismos de democracia participativa o semidirecta, en este caso democracia plebiscitaria, referéndums o propiamente las consultas populares. Nos dan una muestra de que son mecanismos que sirven, y en ese sentido es una enseñanza para México de no temerle, huirle. Pareciera que le tenemos medio pavor a la participación mayoritaria, más allá de los mecanismos estrictamente electorales, y en ese sentido creo que es un buen ejemplo de cómo es que las consultas populares y este tipo de mecanismos de participación social rinden buenos resultados. Por lo que hace a la sustancia de estas consultas, me parece que también es evidente que nuestra política criminal, e incluso diría la política penitenciaria, va por mal camino. Es decir, hace mucho tiempo debimos de haber reformado los principios a partir de los cuales seguimos peleados con el consumo de marihuana y muchas otras sustancias. Y en ese sentido creo que es una buena enseñanza que nos da al país como sociedad. Sí. Y por otro lado, y seré muy breve, ojalá, en mi opinión, así lo digo, pierda Donald Trump. Creo que es un personaje muy nocivo, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo en su conjunto. Lo que creo que no ha muerto y no morirá pronto es el trumpismo. Y en ese sentido, decía Josafat, que no se ha podido entender. No quiero ser arrogante ni presuntuoso, pero a mí me queda hasta cierto punto claro que a lo que apela Donald Trump es un sentimiento identitario que parecía estarse perdiendo en el devenir histórico de Estados Unidos, y que le dio vida y le dio aire nuevo, que es ese sentimiento de la supremacía blanca, de que Estados Unidos es para los blancos anglosajones, protestantes, y por lo tanto es un discurso discriminatorio de mucho merecimiento por parte de un grupo social. Y eso creo que llegó para quedarse, cuando menos en un par de décadas en Estados Unidos, y es algo que los propios estadounidenses tienen que resolver por cuanto hace a sus vínculos sociales y generar armonía, digamos, a partir de la multiculturalidad que siempre ha definido ese país. Muy bien. Lisa Sánchez tenía levantada la mano desde hace un rato. 20 segundos, por favor, Lisa, que ya vamos colgados de tiempo.
Simple y sencillamente celebrar un par de cambios culturales que creo que nos pueden dar más esperanza de la desesperanza que nos da que el trumpismo siga vivo. Ayer se eligieron 6 nativoamericanos como miembros del Congreso, la primera senadora transgénero, y de los más de 570 abiertamente LGBTI candidatos que pudieron competir en las elecciones. Al corte a las 12 del día de hoy teníamos más de 160 ya formalmente elegidos y para tomar puesto en sus respectivas oficinas. Eso, bueno, nos tiene que dar gusto y es una muestra también de apertura en ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Muy bien, pues ahí está. Vámonos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche. Regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Esta semana circuló en Facebook y por WhatsApp un mensaje alertando sobre la desaparición de la Fiscalía General de la República para pasar sus funciones a la Guardia Nacional. Ya nomás eso nos faltaba, ¿verdad? El mensaje se basa en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del pasado 23 de octubre. Pero la afirmación es falsa. El decreto asigna a la Dirección General de Seguridad Procesal las funciones de autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Esto quiere decir que designa al área responsable de proporcionar a las partes involucradas en un proceso judicial información sobre los riesgos que puede representar un imputado y de supervisar las medidas cautelares que un juez asigne a una persona imputada como fianza, arresto domiciliario, uso de localizador electrónico o prohibición para salir del país. Estas son tareas de la Guardia Nacional, desde que se emitieron las leyes que la regulan, y el decreto solo indica qué área será responsable. No tiene ninguna relación con la Fiscalía General de la República, que, por cierto, para desaparecerla, no basta un decreto, se necesitaría una reforma constitucional. No les demos más ideas. No caigas en paparruchas ni creas todo lo que publican youtubers o usuarios de redes sociales que se presentan como periodistas. Aunque el decreto es verdadero, la interpretación que el mensaje hace es completamente falsa. Recuerda que si algo es demasiado sorprendente para ser verdad, lo más probable es que sea falso. Recuerda que seguimos en pandemia, así que no te descuides, evita las fiestas, usa cubrebocas que cubra nariz y boca y guarda la sana distancia, y si puedes, por favor, quédate en casa. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos desde la sana distancia. Yo soy Alfredo Lecona. Que descanses.